la historia. Célebre por ser el autor de la frase "para quien tiene fe, no es necesaria ninguna explicación. Para quien no tiene fe, no hay explicación posible", Tomás de Aquino nace en 1225 y muere en el 1274. Tomás de Aquino nació en Roccaseca, Italia. Estudió en la Universidad de Nápoles y luego ingresó en la Orden de los Dominicos, una nueva orden de frailes muy intelectual en contra de los deseos de su familia. Como novicio, estudió en París y luego en Colonia con el teólogo aristotélico alemán Alberto Magno. De regreso a París, se convirtió en maestro de teología antes de partir para viajar por Italia enseñando durante 10 años. Por lo general, al Aquinate se le ofrecía un segundo periodo como maestro en París. En 1273 experimentó algo que se ha considerado tanto una especie de visión como un posible derrame cerebral. Tras ello, dijo que todo lo que había hecho era simple paja y nunca volvió a escribir. Murió a los 49 años de edad y fue reconocido santo por la Iglesia Católica en 1323. En contexto. Hacia el año 340 a.C., Aristóteles afirma que el universo es eterno. Hacia el 540 a.C., Juan Filópono sostiene que el universo debe tener un principio. En los años 1250 a 1260, los teólogos franceses adoptan el argumento de Filópono. El pensador. La figura central del pensamiento de Aquino es Aristóteles, el antiguo filósofo griego cuya obra fue intensamente estudiada por los pensadores medievales. Aristóteles estaba seguro de que el universo siempre ha existido y de que siempre ha albergado cosas diferentes, desde objetos inanimados como las rocas hasta especies vivas como los seres humanos, los perros y los caballos. Sostenía que el universo está cambiando y moviéndose, y esto solo puede ser causado por el cambio y el movimiento. Por tanto, nunca pudo haber un primer cambio o movimiento. El universo debe haber estado moviéndose y cambiando desde siempre. Juan Filópono, un escritor griego cristiano del siglo VI, creía haber encontrado un argumento para demostrar que Aristóteles estaba equivocado. El universo no ha existido siempre. Su razonamiento fue copiado y desarrollado por varios pensadores del siglo XIII, que necesitaban encontrar un fallo en el razonamiento de Aristóteles para proteger las enseñanzas de la Iglesia. Su línea de argumentación era especialmente inteligente porque tomaba como punto de partida las propias ideas de Aristóteles sobre el infinito, pero las volvía en contra de su visión del universo como eterno. Filópono y sus seguidores del siglo XIII, sin embargo, piensan que este argumento presenta problemas que Aristóteles no había advertido. Señalan el hecho de que él cree que todos los tipos de seres vivos del universo han existido. Si esto fuera cierto, dicen, significaría que ya había un número infinito de seres humanos en la época en que nació Sócrates, porque si siempre han existido, ya existían entonces. Pero desde la época de Sócrates han nacido muchos más seres humanos, por lo que el número de seres humanos nacidos hasta ahora debe ser mayor que infinito, pero ningún número puede ser mayor que el infinito. Además, añaden estos autores, los pensadores cristianos creen que las almas humanas son inmortales. Si esto es así, y ya ha existido un número infinito de seres humanos, debe haber un número infinito de almas humanas en existencia ahora. Así que hay una infinidad real de almas, no una infinidad potencial, y Aristóteles ha dicho que la infinidad real es imposible.
Con estos dos argumentos, utilizando los propios principios de Aristóteles como punto de partida, Filópono y sus seguidores confiaban en haber demostrado que el universo no puede haber existido siempre. Por tanto, Aristóteles estaba equivocado. El universo no es eterno y esto encaja perfectamente con la doctrina cristiana de que Dios creó el mundo. Aquino señala que el universo podría haber existido siempre, pero que especies como los seres humanos y otros animales podrían haber tenido un principio, y así se pueden evitar las dificultades planteadas por Filópono y sus seguidores. A pesar de su defensa del razonamiento de Aristóteles, el Aquinate no acepta la afirmación de Aristóteles de que el universo es eterno, porque la fe cristiana dice lo contrario, pero no cree que la posición de Aristóteles sea ilógica. Al igual que Filópono y sus seguidores, Aquino quiere demostrar que el universo tuvo un principio, pero también quiere demostrar que no hay ningún fallo en el razonamiento de Aristóteles. Afirma que sus contemporáneos cristianos han confundido dos puntos diferentes. El primero es que Dios creó el universo y el segundo es que el universo tuvo un principio. Aquino se propuso demostrar que, de hecho, la postura de Aristóteles de que el universo siempre ha existido podía ser cierta, aunque también lo fuera que Dios creó el universo. Aquino se aleja de Filópono y sus seguidores al insistir en que, aunque es cierto, como dice la Biblia, que el universo tuvo un principio, esto no es una verdad necesaria o innegable por razones lógicas. Como todos ellos coinciden, Dios creó el universo como un principio, pero podría haber creado con la misma facilidad uno eterno. Si algo ha sido creado por Dios, le debe toda su existencia, pero eso no significa que haya habido un tiempo en que no existiera. Por tanto, es muy posible creer en un universo eterno que haya sido creado por Dios. Aquí nos da un ejemplo de cómo podría funcionar esto. Supongamos que un pie deja una huella en la arena y que ha estado allí desde siempre. Aunque nunca hubiera habido un momento antes de que se produjera la huella, seguiríamos reconociendo el pie como la causa de la huella. Si no fuera por el pie, no habría huella. Aquino era inusual porque pensaba que Aristóteles no contradecía la enseñanza cristiana. La cuestión de si el universo siempre existió es la excepción que confirma la regla. En este caso particular, Aquino piensa que Aristóteles se equivocó, pero no se equivocó en principio, ni en su razonamiento. El universo realmente podría haber existido para siempre, por lo que los antiguos filósofos sabían. Solo que Aristóteles, al no tener acceso a la revelación cristiana, no tenía forma de saber que no había existido. En opinión de Aquino, siempre que los seres humanos razonan correctamente, no pueden llegar a ninguna conclusión que contradiga la doctrina cristiana. Esto se debe a que tanto la razón humana como la enseñanza cristiana proceden de la misma fuente, Dios, y por tanto nunca pueden contradecirse. Según el Aquinate, el ser humano adquiere conocimiento a través de los sentidos, vista, oído, olfato, tacto y gusto. Sin embargo, estas impresiones sensoriales solo nos dicen cómo son las cosas superficialmente. Pero como seres humanos somos capaces de ir más allá y captar lo que es un árbol de forma racional, defendiéndolo y distinguiéndolo de otros tipos de plantas y de seres vivos. El Aquinate llama a esto conocimiento intelectual porque lo adquirimos utilizando el poder innato de nuestro intelecto para captar, a partir de las propias impresiones, la realidad que se esconde tras ellas. Para Aquino, como pensador cristiano, los seres humanos son solo un tipo de las diversas clases de seres que son capaces de conocer las cosas intelectualmente. Las almas separadas de sus cuerpos en la otra vida, los ángeles y Dios mismo también pueden hacerlo. Estos otros seres conocedores no tienen que adquirir el conocimiento a través de los sentidos. Pueden captar directamente las definiciones de las cosas. Este aspecto de la teoría de Aquino no tiene paralelo en Aristóteles, pero es un desarrollo coherente de los principios aristotélicos. Una vez más, Aquino es capaz de sostener las creencias cristianas sin contradecir a Aristóteles, sino yendo más allá de él. El legado.
En la década de 1290, el filósofo francés Enrique de Gante critica a L'aquinate y afirma que el universo no puede haber existido siempre. En 1781, Immanuel Kant afirma que puede demostrar que el universo siempre ha existido y que no siempre ha existido. En 1931, el sacerdote y científico belga Georges Lemaitre propone la teoría del Big Bang sobre los orígenes del universo. Dato curioso. Tanto el punto de vista general de L'aquinate sobre la relación entre filosofía y doctrina cristiana, como su tratamiento particular de la eternidad del universo, siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Hoy pocos filósofos creen que posiciones religiosas como la existencia de Dios o la inmortalidad del alma pueden demostrarse mediante razonamientos filosóficos, pero lo que algunos reivindican de la filosofía es que puede demostrar que, aunque los creyentes religiosos sostienen ciertas doctrinas como una cuestión de fe, sus puntos de vista generales no son menos racionales o coherentes que los de los agnósticos o los ateos. La lectura de las obras de Aquino es una lección de tolerancia tanto para cristianos como para no cristianos. El pensamiento de Tomás de Aquino, que se ubica en la metafísica desde el enfoque conocido como aristotélico cristiano, puede resumirse como el universo no ha existido siempre. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué te inclinarías más a considerar o no un universo que siempre ha existido? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.